Hola a todos y todas, bienvenidos a Ecos del Aula, Historia y Presente de la Educación, un espacio para reflexionar sobre cómo los desarrollos históricos de la educación siguen presentes en nuestras aulas de hoy. Como primer paso, hemos creído conveniente esclarecer qué entendemos por educación, pues no debemos olvidar que dicho concepto, como cualquier otro, está dotado de historicidad, además de poseer una enorme complejidad. Recuerden, de la idea sobre la realidad educativa que manejemos dependerá el tipo de historia de educación que construyamos como investigadores, que enseñemos en nuestras clases o en nuestras facetas de docentes. La historia y presente de la educación estudia diacrónicamente una parte de la actividad y del comportamiento humano. La actividad de educar sin descuidar que se trate de una actividad inserta en un todo más amplia que la condiciona sistemáticamente. Todo fenómeno educativo, toda teoría, idea sobre educación se debe inscribir en el contexto de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales donde se gesta, aspecto que ésta reclama como parte del historiador de la educación. No es más que un tratamiento interdisciplinar de su objeto cognitivo. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre esta pregunta: ¿cómo los desarrollos pedagógicos e históricos nos permiten entender y cuestionar las dinámicas educativas actuales? Acompáñennos en este breve recorrido. Cuando miramos la historia de la educación, descubrimos que esta ha sido siempre un campo en disputa. Por un lado, una herramienta para la formación de ciudadanos y por otro, un mecanismo de control social. ¿Se han puesto a pensar en qué tanto la educación nos hace realmente libres? Siempre nos han dicho que estudiar nos abre puertas, y si más bien nos ha servido para seguir ciertas reglas sin cuestionarlas. Y incluso decía, el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. O sea, nacemos con un potencial de libertad, pero la sociedad nos impone límites. Con la revolución industrial, las escuelas empezaron a parecerse a fábricas, horarios fijos, disciplina estricta, todo diseñado para formar trabajadores y no pensadores. Michael Foucault lo explica de una manera muy veraz, diciendo que las escuelas se convirtieron en espacios de control donde te entrenaban para seguir órdenes más que para cuestionarlas. Y además, no todos podían acceder a la educación. Solo quienes tenían dinero podían acceder a tutores y pagar buenas escuelas. Los demás tuvieron que trabajar en fábricas o en minas desde pequeños. Y ahí es donde aparecen ideas como la de John Dewey, que decía que la educación no es solo preparación para la vida, sino la vida misma. Básicamente, que aprender debería ser algo activo basado en la experiencia. Y eso sigue teniendo sentido al día de hoy. Aprendemos más haciendo que memorizando cosas para un examen. Entonces, acá les dejo una pregunta para reflexionar. ¿La educación realmente nos hace libres o solo nos adapta al sistema? En América Latina, los sistemas educativos se formaron bajo fuertes influencias europeas, pero adaptadas a realidades de desigualdad y colonialismo. En Colombia, en los siglos XVI a XVIII, la educación inició con la llegada de los españoles. La educación estaba a cargo de la Iglesia Católica y se centraba en la formación religiosa y moral. Además, solo podían acceder a la educación formal los criollos y los españoles. Los indígenas y los esclavos no podían participar de este proceso y eran excluidos. Sin embargo, a partir del siglo XIX, todo fue cambiando, especialmente desde que se llevó a cabo la independencia del país en 1810, ya que Simón Bolívar buscó la manera de promover las escuelas públicas, aunque el acceso seguía siendo limitado. No todos podían beneficiarse. En la actualidad, la educación es un derecho fundamental en Colombia. La educación pública es obligatoria hasta la básica secundaria. Las universidades vienen fortaleciendo los programas de formación. Además, los retos todavía siguen, dado que existe una brecha muy grande entre los procesos educativos que se desarrollan en las zonas urbanas y rurales. También la influencia de la tecnología en la labor del docente y el papel de los estudiantes juegan un papel determinante. La historia de la educación refleja esas mismas tensiones. De hecho, Pérez e Hidárraga en el 2019
hacen un recorrido histórico que muestra cómo la educación ha sido utilizada tanto como en un espacio de inclusión como de exclusión social. Aunque se plantearon proyectos de educación pública para todos, las prácticas discriminatorias, las desigualdades regionales y sociales han limitado el acceso y la calidad. Pero las preguntas críticas sobre el papel de la educación no son solo cosas del pasado, hoy siguen vigentes, especialmente si pensamos en las pedagogías críticas. La educación, más que un espacio neutro, es un campo de lucha. ¿Educamos para reproducir un sistema desigual o para formar sujetos críticos y transformadores? Segundo, que muchas de las prácticas que hoy practicamos, como la rigidez curricular, la falta de participación de los estudiantes o la educación centrada en exámenes, son herencias de modelos históricos que aún no hemos superado. Y tercero, que las pedagogías críticas como las de Freire y Maldonado siguen siendo una luz que nos orienta hacia una educación comprometida con la justicia social. Por eso quiero cerrar con esta pregunta: ¿qué podemos hacer hoy, desde nuestros roles como docentes o estudiantes, para construir espacios educativos más justos, inclusivos y críticos? Y yo respondería de manera sencilla que no es fácil, ni hay una única respuesta, pero se empieza con la disposición de repensar nuestras prácticas diarias. Esto implica fomentar el pensamiento crítico en el aula, abrir espacios para el debate y reconocer la diversidad de experiencias y saberes como una riqueza, no como un obstáculo. Gracias por acompañarme en este recorrido reflexivo. Esto fue Ecos del Aula, historia y presente de la educación. Nos escuchamos en una próxima entrega.